Muy buenos días, ¿cómo están? ¡Ay, qué gusto saludarlos! Oigan, qué bárbaro con Jerry que nos apapachó hoy, pero de primer nivel, huevitos motuleños. Muy bien, un aplauso al chef. Que la verdad es que, además de que cocina muy sabroso, es un gran trabajo lo que hace, porque pues nosotros nada más llegamos, nos sentamos, pero imagínense preparar todo esto desde la madrugada para más de 100 personas cada sábado, pues la verdad es que sí es todo un reto. Les voy a pedir que si hay poquitos en alguna mesa, se junten con otras personas. Por ejemplo, allá hay 2 mesitas que son 3 y 3. Si se juntan en una de 6 se vuelve mucho más nutritivo. Les voy a agradecer si pueden unir algunas mesas donde haya poca gente. Bueno, el día de hoy tengo el privilegio de poder compartir con ustedes y pues Dios creo que está trabajando fuertemente en nuestros corazones porque el tema que toca, vamos en orden en este libro, es acerca del liderazgo, ¿no? Y es lo que hemos venido haciendo durante la serie que estamos predicando dentro de la iglesia. Entonces, pues Dios ahí está machacando, seguramente algo nos quiere decir. Así que abramos nuestra mente, nuestros ojos y nuestro corazón. Antes de empezar, vamos a ponernos en manos de Dios también por orar por todo lo que ya se comieron. ¿Listos? Vamos a dar gracias. Querido Dios, eres muy bueno, Padre amado, y somos muy bendecidos al poder tener la dirección correcta de tu palabra, tu dirección, Señor. Si en ti estaríamos completamente perdidos en este mundo, no sabríamos hacia dónde ir, cómo reaccionar, y nuestros valores estarían colapsados, Padre. Te damos gracias por esta enorme bendición. Te pedimos que seamos humildes de corazón, que seamos receptivos a tu palabra, Señor, y que siempre pongamos por delante tu nombre, Señor, tu voluntad y tu reino. Gracias por estos hombres valientes que hoy están aquí reunidos para escucharte a ti. Y te pedimos que bendigas las manos de quienes prepararon esta comida tan deliciosa, Señor, y que ya dejemos de engordar, por favor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Éntrenle, chicos, córranle, que ya vamos a empezar. Todavía hay huevitos de aquel lado. Bueno, miren, el día de ayer me sucedió algo contrastante en relación a la vida que llevamos. Yo no sé cómo sea su entorno en relación a pues, con qué gente se junten, en dónde están criándose sus hijos o en qué etapa de la vida estén. En mi caso, creo que la mayoría de ustedes saben que yo tengo 2 niños. Tengo a Joshua de 9 años y Jetro que está a unos días de cumplir 12. Y todavía están en la etapa en que les encanta ir al parque, ¿no? Entonces ayer era un momento donde teníamos un ratito para ir al parque antes de irnos a hacer ejercicio. Y llegamos a la canchita. La idea era que yo jugara con ellos un rato, pero estaba llena de niños, entonces eran niños que ya jugaban más o menos bien y Jetro se quedó, pues es el futbolista, y Joshua dijo, no papá, yo me quiero quedar contigo, y nos cruzamos al camellón a patear el balón, ¿no? En eso sale Jetro, me alcanza unos minutos después y me dice, y le digo, ¿qué haces aquí, no? Pues estabas con todos los niños jugando fútbol. Me dijo, no papá, el ambiente está muy pesado, ¿no? Están muy groseros y muy agresivos. Le dije, ok. La verdad es que ya estamos acostumbrados a eso, ¿no? O sea, tristemente estamos acostumbrados a eso. Se fueron los niños que estaban ahí, quedaron unos poquitos y dijo Jetro, ya se fueron los que son más groseros, ya me voy a regresar con ellos, ¿no? Se regresó y ya cuando yo iba dirigiéndome a la cancha para irme luego a la casa de ustedes, me dice, oye papá, hay un niño que lo estaban molestando bien feo. Me dijo, ¿y por qué no hablas con él? Le dije, ¿qué pasó? Ya nada más había como 3 o 4 niños. Me dijo, le estaban hablando acerca del cáncer, le estaban diciendo que tenía un tumor y que se iba a morir. Me dijo, y luego me acerqué yo al niño, o sea a Jetro, y le preguntó un poquito acerca de lo que estaba viviendo y le dijo que ese niño se le acaba de morir la abuela de cáncer. Nos pusimos a patear un balón 5 minutos más, salimos y le dije al niño, le dije, ¿estás bien? Se me quedó viendo con una carita muy triste. Le dije, ¿te estaban molestando los niños? Y en ese momento se le empezaron a regar un montón de lágrimas por su carita, instantáneamente. Entonces ya lo abracé, le dije unas cuantas palabras y fue bien triste. Digo, muy triste porque el ver la crueldad de los niños hacia otros niños de su misma edad con cosas tan sensibles, tan delicadas, que rompen un corazón y no saben si pueden cambiar el curso de la historia o los meses o los días, lo que sea. Luego en la noche tuvimos la oportunidad de cenar con unos muy buenos amigos, por eso hoy vengo medio desvelado, no crudo, ojo. Pero sí un poquito desvelado. Salimos con ellos a cenar y pasamos un tiempo muy padre hablando de los niños, de la crianza, de la educación, de las escuelas. Y nos encontramos también a una persona que venía antes a la iglesia y nos empezó a contar de sus luchas de su hijo adolescente en la escuela.
¿no? Y empezamos precisamente a hablar de estos temas, ¿no? Tan complicados y tan comunes en las escuelas de los niños. Y hablaba acerca de cómo hay papás que ven que sus hijos hacen las cosas mal, la escuela los expulsa, van los papás con poder, hablando de las escuelas más paradas aquí en Cancún, se podría decir, van a la CEIC, tienen sus relaciones y regresan a la escuela a exigir que sus hijos sean otra vez aceptados en la escuela, y la CEIC les exige esas cosas, le llaman la atención a la escuela y luego hasta premian a los niños que estaban haciendo las cosas tan mal. ¿Saben qué pasó en ese momento por mi cabeza? Me sentí tremendamente bendecido. Tremendamente bendecido, porque el hecho de que estemos aquí, que tengamos la dirección correcta para dirigir a nuestras familias en una dirección correcta, es una tremenda bendición. Cada uno de nosotros somos líderes en potencia, lo hemos venido viendo durante estas semanas. Y el cómo estemos dirigiendo a nuestros hijos está haciendo una profundísima diferencia. Porque nuestros hijos ya no nada más se apartan de lo que está mal, sino quieren hacer algo respecto a lo que está mal. Pero ¿en dónde lo aprenden? En casa. Ellos absorben absolutamente todo. Todo lo están absorbiendo, son esponjitas. Y tenemos que ser muy conscientes de esas responsabilidades tan grandes que tenemos en los hombros que Dios ha depositado en nosotros. Porque en esta sala está llena de puros hombres que tienen y deben de ejercer un buen liderazgo. Un liderazgo correcto ante los ojos de Dios. Ahora, ¿cómo se ve ese correcto liderazgo ante los ojos de Dios? Pablo, en una de sus cartas, le escribe una carta a Timoteo, que es la persona a la que está entrenando, es su sucesor de alguna manera, y le hace una lista de ciertas características y rasgos que tendrían que cumplir los obispos que van a dirigir las iglesias. Y tú podrías decir, no, pues esto está muy elevado y es para las personas que dirigen iglesias. Pero finalmente cada uno de nosotros somos pastores en nuestra casa. ¿Se han puesto a pensar en eso? Tenemos que pastorear nuestra casa, tenemos que pastorear a nuestra esposa, tenemos que pastorearnos a nosotros mismos por medio de la palabra de Dios, y tenemos que pastorear a la gente en la que tenemos influencia. Entonces, el autor, y yo coincido con él, dice que estos rasgos de carácter se deberían de aplicar a cualquier persona que ejerza liderazgo, y aquí están para nosotros. Entonces, prepárense porque están muy interesantes. Dice 1 Timoteo 3: si alguien desea dirigir una iglesia, realmente desea un buen trabajo, pero debe de ser alguien a quien no se le pueda acusar de nada malo. Ojo, a quien no se le pueda acusar de ¿qué? De nada malo. Debe tener una sola esposa, o sea, no andar de lujurioso, controlar todos sus deseos, pensar 2 veces lo que va a hacer, o sea, no ser gente impulsiva. Debe comportarse correctamente, recibir con gusto en sus hogares a los visitantes y saber enseñar. No debe de ser borracho, ni violento, ni buscar pelea. Al contrario, debe de ser amable y tranquilo y no estar preocupado solo por el dinero. Estas calificaciones van a caer bajo las categorías de reputación, ética, virtud, hábitos y madurez. Ok, me voy a ir un poquito rápido porque tenemos 20 minutos y quiero respetar el tiempo para que tengan nuevo tiempo de discutir. Y vamos a empezar por la número 1, la reputación. Dice Proverbios 22:1: vale más la buena fama que las muchas riquezas, y la buena reputación más que la plata y el oro. ¿Se acuerdan de este viejo dicho que dice: créate fama y échate a dormir? ¿Es cierto? ¿Les ha pasado? Yo creo que cada uno de nosotros hemos en algún momento de nuestra vida pensado en la reputación. O sea, como concepto dices, no, esto sí hay que pensarlo, esto, el otro. Pero ¿qué tan seguido pones en balanza tu propia reputación? La tuya. Resulta que tu reputación es de suma importancia. La reputación de Jesús le precedía. Por eso es que la gente le seguía. La gente le seguía porque había oído hablar de las cosas que él hacía. Él dice la palabra que hablaba con gran autoridad, no como los fariseos y los maestros de la ley. La gente le seguía por los milagros que hacía, por el poder que tenía, por cómo predicaba, porque encontraban en él algo diferente a todos los demás. Él transformaba vidas. Todo lo que Jesús tocaba nunca volvía a ser igual, y lo sigue haciendo hasta la fecha de la misma manera. Tenía una reputación que le precedía, a pesar de que venía de un lugar de donde dice la palabra que no salía nada bueno. ¿Se acuerdan de Nazaret? Pero él, no importando de dónde venía, empezó a construir esa reputación. Y la empezó a construir seguramente desde que era carpintero. Imagínense que Jesús hubiera sido un carpintero impuntual. Hubiera empezado a crear su propia fama.
Imagínense que Jesús hubiera llegado a un cliente que le hubiera encargado, no sé, una bonita mesa una tarde, y Jesús le hubiera dicho: ven la semana que entra a las 2 de la tarde, te entrego tu pedido. Y hubiera llegado el cliente y le hubiera dicho Jesús: ay, es que esquizofrénicos, ¿no? Es que se acabó el material, es que me llegó mucha chamba, es que no me salió como yo creía, es que me equivoqué en el presupuesto, va a ser más lana. ¿No? ¿Se imaginan a Jesús así? Pues claro que no. Jesús, desde sus inicios, evidentemente por la reputación que le fue precediendo, era un hombre intachable, era un hombre puntual, era un hombre que tenía palabra, que lo que decía lo cumplía, ¿no? Que no andaba como gallina sin cabeza corriendo para todos lados ansioso, ¿no? O sea, siempre andamos muchas veces a las prisas, y esto de alguna manera empieza a dañar nuestra reputación. La reputación de Jesús la fue construyendo él mismo a través de su forma de hacer la vida. Evidentemente era el Hijo de Dios, era Dios en una persona, pero también tenía que cuidar su forma de conducirse en el mundo, y nunca pecó. Fue perfecto hasta el final. Él es nuestro modelo de liderazgo, y siempre que estamos confundidos, aturdidos, despistados, haciendo mal las cosas, quedándole mal a la gente, tenemos que voltear a ver el modelo de liderazgo de Jesús. Porque si no, empezamos a ser cristianos con una mala reputación. Y es tristísimo, no me van a dejar mentir. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, a mí en varias ocasiones me ha pasado, que yo creo que porque es cristiano vamos a hacer un buen negocio, vamos a trabajar de buena manera, y de repente nada de eso sucede. O sea, casi te va peor que afuera, ¿no? Y es muy triste. Les voy a decir una cosa aquí entre nos, que mucha gente nos ha pedido, y no la vamos a cambiar, no le estamos poniendo a discusión, esta es dirección de la iglesia. En algunos momentos llega gente y nos dice: oigan, ¿por qué no hacen un directorio de personas que ofrezcan sus servicios dentro de la iglesia para poder prestarnos servicios aquí entre la iglesia, el otro? ¿Saben por qué no lo podemos hacer? ¿Por qué creen? Porque un montón de gente se lleva al baile, porque un montón de gente le queda mal al otro, porque un montón de gente es impuntual, porque un montón de gente deja plantado al otro, porque luego se quieren demandar entre todos, ¿no? ¿Y saben quién queda en medio? La iglesia. No es que la iglesia lo propuso. ¿Eso debería de pasar? Pues no, debería ser todo lo contrario. Es decir, aquí aprendemos a ser personas que trabajen de cierta manera, somos puntuales, somos exigentes en nuestro trabajo, somos excelentes en lo que hacemos, somos personas de palabra, no tenemos confianza, y esas cosas podrían ser. Eso es a lo que deberíamos aspirar cada uno de nosotros, a generar una buena reputación. Tu reputación va a precederte en respeto, en estima y en honor, evidentemente si nos comportamos de esa manera. Pero lo mismo ocurre al revés. Si nos comportamos de otra manera, tu reputación también te va a preceder. Y no me van a dejar mentir, pero qué difícil es construir una buena reputación, ¿no? Te puede llevar años, puedes entregar a 10 clientes a la perfección, pero si le entregas a 2 mal, esas 2 personas van a hablar tan fuerte que no van a dejar que los otros 10 hablen por sí mismos. Por eso las críticas ahora en todas las redes sociales son tan importantes. ¿Ustedes compran así en Amazon? Yo muchas veces me voy a la crítica del producto. No tanto por cómo me describen el producto, sino por lo que dicen las personas que lo compraron, y a partir de ahí tomo mi decisión. Y me pueden influir muy bien unos 5 comentarios, pero si veo 2 que dicen nefasto producto, entonces me voy a otro que no tenga malos comentarios. Esa es la reputación. Entonces cuesta mucho construirlo, es como un Jenga. No te tardas en construirlo, nada más basta que le quites unas cuantas piezas claves, se cae todo el Jenga. Y otra vez, y te va a llevar tiempo. Entonces cuidemos nuestra reputación, ¿ok? Ahora, ojo, nada más comercial rápido. Hay una reputación hacia afuera, pero hay una reputación también dentro de casa. A veces somos muy buenos cuidando de la reputación de afuera porque es la que nos genera negocio, clientes, actividad empresarial, lo que sea. Pero ¿cuántas veces no llegamos a casa y te dice tu hijo: no, papá, otra vez me dices que vas a venir a jugar conmigo? Son más importantes tus clientes que yo. ¿Cuántas veces no me dejas plantado? ¿Cuántas veces no juegas conmigo? ¿Cuántas veces no cumples lo que dices en casa? ¿No? Y somos candil de la calle, pero oscuridad de la casa. Entonces, ¿dónde deberíamos empezar a construir nuestra reputación? ¿Dónde creen? En casa, ¿no? Atrás de la puerta, y de ahí, vamos, ahora sí que vamos saliendo hacia afuera, ¿ok? Segundo punto, ética. La ética es una rama de la moralidad que lo que busca es dar claridad a lo que está bien y a lo que está mal, lo bueno y lo malo. Una falta de ética no permite a las personas, no permite a los hombres ver sus malas acciones. Entonces los hombres las empiezan a justificar. En un momento dado tuve un penosísimo encuentro con un hombre
que tiene muchos problemas en muchos sentidos en su vida. Y en esa ocasión fue violento con su familia. No solamente en palabras, que de ahí ya estábamos pésimo, sino también en lo físico. Maltrató a uno de sus hijos de una manera espantosa. Lo maltrató a golpes y lo maltrató con palabras. Le dijo cosas espantosas. Tuve que hablar con esta persona y él de inmediato se justificó. Empezó a decir: no, es que me provocaron. No, es que a mí si me buscan me encuentran. No, es que ellos tuvieron la culpa. ¿Para qué van y me dicen todo lo que me dijeron? No, y no lo podía sacar de ahí. Entonces, evidentemente esta persona es una persona falta de ética, que no alcanza o alcanza a ver, pero le vale y nada más se esconde atrás lo que está bien de lo que está mal. Y entonces le echa la culpa a los demás para que él reaccione de forma inadecuada, ¿no? Esa es falta de ética en la familia. Veámoslo también en los países, en las naciones. Porque nuestro grandioso país, ubicado en un lugar estratégico en el mundo, ¿no? Rodeado de tantos mares, con tanto comercio internacional, con frontera con Estados Unidos, la potencia más importante del mundo, ¿no? O sea, tantos recursos naturales, tanto todo, ¿no? Gente tan creativa, tan trabajadora, tan esto, tan lo otro. ¿Por qué no terminamos de avanzar como nación? Por la corrupción. Tenemos una falta de ética profundísima en nuestro país que no nos deja avanzar. Entonces, la falta de ética empieza a destruir familias, naciones, pueblos, todo. ¿Qué necesitamos entonces? Tener la dirección correcta para identificar perfectamente lo que está bien y lo que está mal. ¿Dónde la encontramos? ¿Dónde creen? En la palabra de Dios. Salmo 119, 105 dice: tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Entonces, cuando estamos confundidos y no sabemos, aunque la mayoría de las veces sí sabemos muy bien lo que está bien de lo que está mal, tenemos que ir ¿a dónde? A la palabra. Ahí vamos a encontrar la lámpara que ilumina nuestro camino para encontrar y poder diferenciar perfectamente lo que está bien de lo que está mal. Tercer concepto, virtud. La virtud en un sentido se usa en la Biblia como un sinónimo de coraje y valentía. Somos llamados a ser líderes valientes. Y hay virtudes cuando tomamos causas nobles y luchamos por esas causas nobles. Como cuando luchamos por mantenernos puros, lejos de la lujuria. Esa es una causa noble por la cual debemos de luchar todos los días. Ahora sí que un día a la vez. Cuando defendemos y protegemos a los huérfanos, cuando ayudamos a las viudas, cuando luchamos por una causa que noblezca nuestro corazón. Somos también virtuosos a nivel del coraje y la valentía cuando no desperdiciamos la vida y cuando cumplimos nuestro propósito. En lugar de estar ahí lamiéndonos las heridas, es que pobre de mí. No, papá, vamos a trabajar, vamos a servirle a los demás, vamos a hacer lo que estamos llamados a hacer. No vamos a despabilarnos, vamos a aprovechar esta vida que Dios nos ha dado. Dios te permitió estar vivo hoy, has abierto los ojos, es porque algo importante tienes que hacer. Si no, Dios ya te hubiera llamado a su presencia. No, eres una persona de influencia que tiene que influir correctamente en los demás. Y la realidad es que necesitamos valentía para enfrentar la vida como cristianos. Necesitamos valentía para confesar nuestros errores. Necesitamos valentía para rendir cuentas. Necesitamos valentía para tomar las decisiones correctas con todo y el precio que eso involucra. ¿A quiénes generalmente seguimos como líderes? Seguimos a personas que son valientes y que se atreven a hacer lo que los demás no se atreven a hacer. Finalmente, lo que hay dentro de cada uno de nosotros va a salir cuando somos sometidos a presión o a oportunidades. Cuando somos sometidos a presión, hagan de cuenta que somos como la pasta de dientes. Nos apachuran, sale lo que hay dentro de nosotros. Pero también en las oportunidades, hay oportunidades que como hombres decimos: no la puedo dejar ir, es la oportunidad en la vida, aunque esté mal, aunque no es una oportunidad honorable que agrade a Dios. No, ahí también nos vuelven a apachurrar, ahora con tentación, y también sale lo que hay dentro de nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que cuidar? Precisamente lo que hay dentro de nosotros, nuestro corazón, para que cuando lleguen las oportunidades o la presión, salga lo que verdaderamente hay. ¿Y qué queremos que salga? Que salga la voluntad de Dios, que salga la obediencia hacia Dios, que salga nuestro amor hacia Dios, que salgan nuestros principios fundamentales, que se dejen ver nuestros valores ante el mundo. Fíjense, alguien a quien le pasó esto fue a Eric Liddell. ¿Han escuchado hablar acerca de él? Eric Liddell fue un corredor
su especialidad, creo que eran los 400 metros o los 200, no me acuerdo. Corrió en 1924 en las Olimpiadas. Resulta que Eric Liddell era hijo de unos pastores misioneros, tenía un hermano que los dos eran maravillosos en el ejercicio y ellos el domingo era del Señor, entonces no hacían ejercicio en domingo y no corrían los domingos, era algo que lo tenían muy estructurado en casa. Pues bueno, su prueba principal era en domingo, en las Olimpiadas. O sea, ahora que acaban de pasar las Olimpiadas, ¿cuántos sacrificios no se hacen para llegar ahí? ¿No? ¿Cuánto entrenamiento, cuánto sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Para poder representar a tu país, tienes que llegar a cabo para llegar a ese lugar, ¿no? Y su prueba era en domingo, así que él dijo, yo no voy a correr. De hecho, su país lo sabía. No, la película de Carros de Fuego no te dan tantos datos, pero te pones a leer un poquito, es muy interesante su biografía, porque su país sabía lo que él iba a hacer y estuvo a punto de no mandarlo a las Olimpiadas por eso. Pero él dijo, no las voy a correr, pero voy a correr otras pruebas. No eran su especialidad, y cuando no es tu especialidad es muy difícil ganar una prueba en la que no estás tan capacitado como en la otra. Bueno, para no hacerles el cuento largo, Eric Liddell corre otras pruebas y las gana. Regresa victorioso a su país. Un dato interesante es que mientras todos los demás deportistas una noche antes estaban descansando, relajándose, mentalizando, visualizando su medalla, ¿saben qué estaba haciendo Eric Liddell? Predicando. Una noche antes estaba predicándole a la gente. Y qué valor cristiano, ¿no? Para hacer estas cosas. Bueno, gana las medallas y en lugar de regresar victorioso, lleno de fama y fortuna a su país, lo que hace es irse de misionero a China. Se va de misionero con su hermano que estaba trabajando en un campo misionero y se lleva a su esposa, se lleva a sus hijos y ahí empieza a enseñar la palabra, empieza trabajo misionero, ¿no? Pero de repente las cosas se empiezan a complicar en 1941. Hay un conflicto muy fuerte entre China y Japón y el gobierno británico, que él era británico, le dice a sus ciudadanos, vámonos, porque esto se va a poner muy mal, ¿no? ¿Y saben qué hace Liddell? Él dice, no, yo tengo mucho trabajo que seguir haciendo aquí. Esta gente me necesita, más ahora que están en conflicto armado. Entonces saca a su esposa, saca a sus hijos, los manda a Canadá y él se queda ahí y es llevado en ese momento a un campo de prisioneros. ¿Qué hacía en el campo de prisioneros? Lo mismo. Enseñaba la Biblia, cuidaba de enfermos, le ayudaba a la gente. Era un misionero de corazón. Finalmente en el 45 se enferma de un tumor cerebral y a los 42 años se muere. Antes de los Juegos de Pekín del 2008, el gobierno chino saca un secreto que tenía por ahí guardadito acerca de Liddell. Resulta que Liddell se le ofreció la libertad en un intercambio de prisioneros. China le dijo, ya te puedes ir. Pero había una mujer embarazada. Le cedió su lugar y se quedó ahí hasta que murió. Qué valor para tener una vida de ese tipo. Yo volteo a ver estas vidas y la contrasto contra la mía, ¿eh? O sea, olvídense de ustedes. Cada quien a lo suyo. Lo contrasto contra la mía, ¿no? Y de repente yo hago berrinche y le digo a Dios, ay Dios, ¿por qué mi vida no es un poquito más perfecta? ¿Por qué no tengo un poquito menos de problemas? ¿Por qué no tengo un poquito más de dinero? ¿Por qué me están pegando estas cosas por acá, por acá? Son tonterías comparadas a estas. Yo me pregunto, yo Emilio Brito, si yo estuviera en una situación así, ¿cómo actuaría? Cuando me apachurran y cuando me apachurren, ¿qué va a salir dentro de mí? ¿Me va a deslumbrar la oportunidad o me va a reventar la presión? En algunos momentos será frente a ustedes, en otros momentos va a ser frente a mis hijos, en otros frente a mi esposa. ¿Qué legado le estoy dejando a todos los demás? ¿Qué cuentas le voy a dar a Dios cuando esté frente a Él? Me sometí a las presiones, perdón Señor, o fui un cristiano íntegro, como en las recomendaciones que le estaba dando Pablo a Timoteo. Vamos por el número 4. Este está interesante porque un amigo de Liddell, antes de su competencia, le manda este versículo, 1 Samuel 2:30. Yo, el Señor, honro a los que me honran. Y fíjense cómo termina la historia, ¿eh? China le da el honor a este hombre, reconociéndolo hasta el final en sus grandes sacrificios. Ahora sí, vamos al punto número 4. Hábitos, ¿no? Hemos venido hablando de los hábitos. Los hábitos son un viaje impresionante para verdaderamente cambiar nuestra vida. ¿Dónde se encuentran nuestros hábitos físicos? Hábitos físicos son las cosas que ya hacemos. ¿Dónde empiezan? En nuestros hábitos, ¿qué creen? Mentales, ¿no? Aquí en la cabecita, en todo lo que estamos pensando. Proverbios 23:7 dice, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? ¿Se acuerdan cómo termina? Tal es Él.
Ok, a ver, una vez más. Porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Cuando Israel entra a la tierra prometida, al pueblo Dios le pide que destruya todos los ídolos. Era una tierra de prometida que era una tierra idólatra. Entonces los líderes de aquella época empiezan a destruir los ídolos, ¿no? Y arrasan con un montón de ídolos. Pero ¿qué creen que dejan por ahí? Dejan unos cuantos ídolos en los lugares altos de la tierra prometida. Esos lugares altos eran lugares que eran como más discretos, no eran tan visibles, donde la gente podía ir a adorar a esos ídolos falsos en secreto y prácticamente casi nadie los veía. Entonces estos líderes, algunos reyes, dejan estos ídolos en las tierras altas, y a raíz de esto, con el paso del tiempo, esos lugares altos condujeron al restablecimiento oficial de la idolatría. Fíjense, piénsenlo así. Los lugares altos en nuestras mentes son aquellos pensamientos secretos, esas fortalezas llenas de nostalgia a veces, donde recordamos cuando antes éramos un relajo y éramos mujeriegos y estábamos afectos a otras cosas, ¿no? Y a lo mejor ya no vamos de manera física, pero sí nos permitimos visitarlos de vez en cuando en nuestra imaginación. Con el tiempo, esos pensamientos secretos de avaricia, de lujuria, de orgullo, de egoísmo, de lo que sea tu batalla, pueden empezar a adquirir la fuerza para pasar de los lugares secretos a los lugares públicos. Empezamos a hacer esos hábitos una costumbre y de repente dices, ¡ah! ¿Qué hice? ¿No? ¿En serio fui yo? Pues sí, porque estuviste visitando esos lugares secretos de vez en cuando hasta que de repente te atraparon. Así como la idolatría en Israel logró regresar porque no destruyeron todos los ídolos que se les envió, lo mismo pasa con nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Derribar todos los ídolos de nuestra vida. Los públicos, por supuesto, pero por supuesto que los secretos también. ¿Cómo lo empezamos a hacer? A través de los hábitos espirituales. Cuando nosotros oramos, cuando meditamos en la palabra, cuando leemos la palabra, cuando estudiamos la palabra, cuando venimos a la iglesia, cuando adoramos de manera pública, cuando alabamos a nuestro Señor, cuando ayunamos, cuando aprendemos, cuando nos fortalecemos como iglesia, ¿no? Empezamos a destruir todos esos lugares donde adoramos a otros ídolos. Y cuando tu mente tienda, porque la mente de repente es traviesa, ¿no? O sea, ve una cosa y ¡pum!, te jala. Acuérdense esta frase, ¿no? O sea, yo no puedo evitar que los pájaros vuelen en mi cabeza, pero lo que sí puedo evitar es que hagan un nido en ella, ¿no? Y para evitar que hagan un nido en ella, pues vea la palabra. Cuando estés divagando en esos pensamientos, corre a ella y refúgiate en la palabra de Dios. Y así vamos a construir hábitos divinos. Quédense esa palabrita guardada en el corazón. Construyamos hábitos divinos, ¿ok? Vamos por el último punto, madurez. Fíjense, las marcas de un hombre maduro pueden verse de diferentes formas. Pueden verse desde los amigos que escoge. Entonces ahí ves la madurez, ¿no? Si tú eres un cristiano que pues ya lleva su tiempo caminando, ya vas a decir, bueno, voy a ser más selectivo con la gente con la que me estoy juntando. La vas a ver esa madurez a través de las decisiones que toma, las responsabilidades que toma. Un hombre maduro no se avienta responsabilidades que no pueda cumplir, pero también acepta responsabilidades que evidentemente pueda llevar a cabo, no simplemente se lava las manos. Habla su madurez con el liderazgo que él acepta tener sobre los demás, ¿no? Y asume ese liderazgo. Son hombres que determinan influir a los demás mientras, acuérdense que todos influimos, pero hay gente que influye a propósito y hay gente que influye por casualidad. Entonces, ¿qué tipo de líder quiero ser? Yo quiero ser uno que influye a propósito, no que sin darme cuenta esté influyendo para mal en los demás, ¿ok? Los líderes son aquellos que dan el ejemplo, que tienen clara su misión, como hemos venido viendo a través de estos mensajes en la serie de la visión, la misión, ¿no? Nuestros valores, cómo pintar esa visión, cómo transmitirla a los demás, cómo empoderar a la gente, etcétera. Los líderes son personas que se muestran valientes, son personas que son capaces de cuidar a su gente y de darle los motivos correctos para dirigirnos hacia un rumbo claro y certero. Hay una historia en el libro que estamos leyendo de Hombre de Verdad que trata acerca de Zimbabue, cuando antes era un pueblo llamado Rodesia.
Resulta que Rodesia en aquella época estuvo sumida en la guerra 14 años. Y en aquel entonces se hizo como un tratado para los hombres en el cual tenían que ir a pelear 6 semanas consecutivas y luego podían regresar a casa 6 semanas consecutivas para trabajar y todo el tiempo, ¿no? Si iban 6 semanas, regresaban 6 semanas, así. Entonces imagínense todas las mujeres de esos hombres. Se quedaban intranquilas, inquietas, asustadas, llenas de miedo. Había hombres que no regresaban y había unos cuantos que sí, ¿no? Entonces durante esos 14 años estas mujeres empezaron a buscar a Dios, se pusieron a orar. Y encontraron en la Biblia a Esther. Esther, no sé si se acuerdan, pero fue esa mujer que intercedió por su pueblo con el rey porque era su esposo. El rey, siendo su esposo, va a ella y le dice: oye, ¿qué estás haciendo? No inventes, porque iba a matar a todos los israelitas y pues iba a exterminar la raza de su país. Entonces el tío de Esther se entera de este complot que están haciendo en contra del pueblo y le dice a Esther: ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Entonces las mujeres se tomaron esta palabra muy en serio y se decían a sí mismas: ¿quién sabe si para esta hora Dios nos ha llamado al reino de Dios para que nosotros intercedamos por nuestros esposos? Bueno, ellas siguieron orando. La guerra se terminó y los esposos regresaron a casa. Cuando los esposos regresan a casa, se acaba la guerra y se acaba el conflicto, pero inicia otro conflicto. ¿Saben qué conflicto es? El conflicto de que los hombres se encuentran ya sin sentido. Están cansados, se convirtieron en hombres apáticos, flojos, que le delegaron por completo el liderazgo a las mujeres de Rodesia. Ya no querían hacer nada. Se tiraron literalmente a echar la flojera. Lo vemos en Rodesia, pero lo tenemos que traer hasta acá. Hoy en día hay muchas mujeres en nuestra sociedad que han tenido que tomar el papel del liderazgo de la casa porque hay muchos hombres que están apáticos, totalmente relajados, permitiéndoles a las mujeres que hagan lo que les corresponde a ellos hacer. Esas mujeres no se dieron por vencidas y entonces le volvieron a pedir a Dios que hiciera un milagro, que ahora convirtiera a esos líderes apáticos en líderes valientes. Y empezaron a orar para que esos hombres se convirtieran en Danieles, como el de la Biblia. Daniel tenía ciertos rasgos de carácter. Fíjense, para empezar era obediente a Dios, lo podemos ver en su historia. Un hombre que no se amedrentaba con nada. También se estaba jugando la vida todo el tiempo, si agradaba a Dios, si lo oraba a su Dios, si le era leal a su Dios, y él se jugaba la vida y Dios respondía. Era obediente a Dios. Daniel tenía una gran actitud frente a la adversidad. No se echó para atrás ni se acobardaba. A pesar de los conflictos, de los problemas, del desánimo, fue secuestrado de su país. Lo sacaron de un lugar donde él vivía, de su gente, su familia, todo esto, y se lo llevaron a Babilonia. Y le prohibieron hacer un montón de cosas. Y él era fiel a Dios. Y también era fiel al desempeño de sus roles. Como hombres tenemos que ser obedientes a Dios, tenemos que hacerle frente a la adversidad, tenemos que tenerle fidelidad a Dios y tenemos que desempeñar nuestros roles. Y lo tenemos que hacer con una gran pureza personal. Pureza personal. ¿Qué pasó después? Que Dios contestó sus oraciones de estas Esteres para convertir a esos hombres en grandes Danieles. Los hombres volvieron a retomar el liderazgo de la comunidad, de la familia, de los puestos políticos, y el lugar dejó de ser Rodesia y se convirtió en Zimbabue. Hoy, tú y yo somos llamados a poner estos valores sobre la balanza, estas características. Somos llamados a convertirnos en esos Danieles, a retomar el liderazgo que nos corresponde como hombres, como líderes espirituales, como pastores de nuestra casa. Convertirnos en hombres de buena reputación, en hombres con una gran ética, en hombres virtuosos que sean valientes, en hombres que tengan buenos hábitos y que seamos maduros en Cristo Jesús. ¿Ok? Tienen varias preguntas en sus hojas. Como son varias, yo les aconsejo que cada uno de ustedes en la mesa responda una pregunta diferente y les vamos a pedir que
Yo sé que hay gente que le gusta mucho participar, pero hay más personas en la mesa, entonces vamos a tratar de ir repartiendo la palabra. Creo que sería muy buena idea que cada uno de ustedes ahí en su mesa elija un mediador que nos va a ayudar a tener mejor dirección y digan, a ver, Rafa, tú ayúdanos a llevar el tiempo para que no nos pasemos más de 2 minutos de intervención cada uno. Es una idea, cada quien ponga las reglas de su mesa y todos puedan participar. Y cuando les toque su participación, yo sé que muchos de nosotros nos conocemos, pero algunos somos medio lentos con los nombres. Entonces digan, hola, soy Rafa, yo opino esto acerca de ta, para que también empecemos a hacer un poquito más de camaradería y conocernos mejor. ¿Ok? Adelante. Pues muy bien, creo que siempre hay tema que debatir. Y miren, algo que debe de ser un rasgo que nos caracterice también es la humildad, porque necesitamos humildad para recibir todo esto, ¿no? Un corazón duro pues siempre es perfecto, todo lo hace bien, no necesita retroalimentación, y un corazón humilde está abierto a esa retroalimentación, a esa la palabra nos escudriña finalmente, ¿no? Pero necesitamos tener un corazón dispuesto para que eso suceda. Escuché que en varias de las mesas como que uno de los temas principales fue la reputación, y creo que es importante tener muy claro esto. Dios, cuando uno es verdaderamente obediente, Dios hace todas las cosas nuevas, O sea, no importa qué hayamos hecho en el pasado, cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, Él viene y con esa sangre preciosa ha lavado nuestros pecados y nos permite tener una relación perfecta y directa con el Dios creador del universo. Y el Dios creador del universo está aquí para darnos dirección, para nuevamente reconstruir esa reputación que muchas veces hemos dañado por circunstancias, por malos hábitos, por un mal carácter, por momentos malos que tuvimos. Pero si estamos aquí, tenemos la oportunidad de hacer las cosas mejor hoy. Y qué mejor que hacerlas tomados de la mano de Dios. Estamos muy contentos de verdad de que estén aquí. Yo los invito a que no dejen de venir, sino al contrario, que esto no sea nada más una bocanada de vitaminas, sino que sea su pan diario. Que el día de mañana nos vemos aquí con sus familias, que se despierten temprano, vengan con muchos ánimos, con un corazón dispuesto a la iglesia, que vengamos a servir todos juntos y en conjunto, y durante la semana estén yendo a sus grupos pequeños, vengan a las actividades que tenemos también dentro de la iglesia, que sigan alimentándose ustedes de manera personal, leyendo su Biblia, su palabra, porque es la única manera de hacer hábitos divinos. Si no, si lo hacemos de vez en cuando, esto no va a funcionar de la misma manera. Necesitamos ser disciplinados en las cosas más importantes de nuestra vida, que son las cosas espirituales. Si no, nos perdemos. ¿Ok? Vamos a orar. Querido Dios, te damos gracias, Señor, por tanto, Padre. Estamos muy contentos de pertenecer a esta comunidad de fe, Señor, donde realmente estamos tratando de hacernos hermanos en Cristo, Padre, y tú lo vas propiciando poco a poquito. Permítenos convertirnos en esos hombres, en esos grandes líderes, en esos Danieles que somos llamados a ser, Padre. Que tengamos la capacidad que tú nos puedes dar para asumir nuestras responsabilidades y cubrir todos los roles que tú has depositado sobre nuestros hombros, y que sepamos y estemos conscientes que no llevamos la carga solos, Padre, sino que siempre la llevamos contigo, y tú cargas todas esas cosas que nos estorban por nosotros. Gracias por tu amor, gracias por tu gracia, Señor, gracias por tu misericordia, gracias porque te conocemos. Manténnos humildes, con los pies bien pegaditos al piso, Señor, y enfocándonos en lo eterno. Y mientras llega esa eternidad en el cielo contigo, permítenos desarrollar esos hábitos divinos que tanto necesitamos. En el nombre de Cristo Jesús, amén.